¿Sí? ¿Cuando quieran? Pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria que tiene por objeto daros a conocer la que es la primera campaña de sensibilización y visibilidad promovida por la Junta de Extremadura para celebrar el Día del Orgullo LGTBI. Una campaña que pone de manifiesto el profundo compromiso que tiene este Gobierno con la comunidad LGTBI y sus derechos. Bajo el lema «Diversas somos, diversos existimos», hoy encendemos los colores del orgullo en Extremadura e intentamos llevar a todos los puntos de la región el mensaje de que todas y todas tenemos derecho a ser y sentir como queramos, porque en esta tierra todas las personas somos necesarias y tenemos que estar. Porque soy, porque siento, porque estoy, porque tenemos que estar. Diversas somos, diversos existimos. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Secretaría General de Igualdad y Conciliación, Junta de Extremadura. A lo largo de una semana, cuñas en radio, inserciones en prensa, papel y digital, redes sociales y autobuses urbanos se alían con la diversidad para dar visibilidad a una realidad que debería ser, o mejor dicho, que tiene que ser normal o tan normal como cotidiana. Con esta campaña queremos celebrar, pero también reivindicar, que ser diversas y diversos jamás debería ser un motivo por el que sufrir discriminación, acoso, humillación o persecución. Existir con libertad no debería requerir valentía y, sin embargo, lo exige. El orgullo no es solo una fiesta, es historia, justicia y revolución. Decimos historia, y en concreto historia viva, porque no debemos perder de vista el hecho de que los derechos deben ser conquistados y fortalecidos cada día. Justicia, porque exigimos que ningún gesto de odio quede sin respuesta institucional ni social, porque cada persona tiene la obligación moral de detener agravios. Y revolución, porque cada paso hacia la igualdad construye un futuro más justo para las próximas generaciones. A lo largo de este mes y el siguiente son numerosas las actividades que se van a celebrar con motivo del orgullo, en colaboración con diversos ayuntamientos como Cáceres, Plasencia y Montijo, entre otros, además de las actividades que las principales entidades LGTBI van a celebrar a lo largo y ancho de nuestra extensa comunidad autónoma. Con la colaboración de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación se van a celebrar actividades como la exposición «No cuentes con mi silencio» en las ciudades de Cáceres, Almendralejo y municipios de la Mancomunidad de Río Bodión, organizadas por Fundación Triángulo. También a través de Triángulo Extremadura se grabarán vídeos podcast de sensibilización, se realizarán formaciones en centros educativos, coloquios, cuentacuentos, entre otros. Sin olvidarnos, por supuesto, del apoyo a la Fiesta de los Palomos de Badajoz el pasado 7 de junio, que se ha convertido en un referente nacional de visibilidad de la diversidad. Con Extremadura Entiende, la Junta colabora en actividades para celebrar el orgullo, como con la obra de teatro Tilíndula, que se representará esta tarde en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino de la ciudad de Cáceres, y ayer se celebró también el Día de las Familias en el Parque del Rodeo, también en la ciudad de Cáceres, y tuvo lugar dicha representación. Y en la proyección de cortos sobre diversidad en el Centro Municipal LGTBIQ+ de la capital cacereña. En Mérida, el día 25, se celebrará Orgullo con ritmo y color, que es un taller de batucada y globoflexia que tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida a las 9 de la noche. Y el día 26, en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres, tendrá lugar una mesa de experiencias. A lo largo de este mes y todo el verano, Extremadura Entiende celebrará otras actividades destinadas al público infantil, como talleres y cuentacuentos. La colaboración y la implicación de la Junta de Extremadura con los objetivos que persiguen las entidades LGTBIQ+ son incondicionales. Nuestro apoyo se traduce no solo en la realización de esta campaña institucional, sino en las numerosas actividades que a lo largo de todo el año se llevan a cabo, bien promovidas por la propia Junta de Extremadura o bien a través de la colaboración económica con los colectivos. Hace 10 años escribimos la historia LGTBI de Extremadura con la promulgación de la Ley 12/2015 de Igualdad Social de Personas LGTBI de nuestra comunidad autónoma, y desde el Ejecutivo Regional
Seguimos trabajando con constancia para seguir escribiendo presente y futuro y así seguir desarrollando su articulado, dando cumplimiento a todos sus mandatos. Por ello, mantenemos nuestro compromiso de apoyo a las oficinas contra la LGTBI-fobia de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, a las que reforzamos presupuestariamente en el pasado ejercicio, alcanzando la dotación económica de 75.000 euros por cada una de ellas. Estas oficinas contribuyen a fortalecer la atención, el acompañamiento y, sobre todo, la recuperación y la reparación del daño de las víctimas que han sufrido o sufren discriminaciones o agresiones por razón de orientación sexual o identidad de género. Además, para este Gobierno también ha sido muy importante la reactivación del Pleno del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que se encontraba en el olvido desde el año 2022, el impulso de la celebración del acto institucional por el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica en las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz y el acto institucional por el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en la Asamblea de Extremadura, y la puesta en marcha de los trabajos para la elaboración del protocolo para la prevención de comportamientos discriminatorios por LGTBI-fobia orientado a los centros educativos. Este protocolo, impulsado por la Secretaría General de Igualdad y en el que están trabajando también las consejerías de Educación, Salud, así como representantes de las entidades Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, pretende ser un instrumento para ayudar a la comunidad docente a poder actuar ante situaciones de acoso por motivos de orientación sexual o identidad de género dentro de los centros educativos y promover entornos escolares seguros y respetuosos. Fuera de lo que es el ámbito de la Administración autonómica, como antes le comentaba, la Junta de Extremadura colabora en numerosas actividades con los colectivos LGTBI, entre ellas la denominada actividad Juntas al Fresco, un proyecto de sensibilización en el entorno rural que está siendo desarrollado por Fundación Triángulo, que a través de la grabación de podcast recorre las piscinas de los pueblos de Extremadura con el objeto de construir espacios seguros para la diversidad. Asimismo, colaboramos en el programa Extremadura Visible de Extremadura Entiende, que acompaña especialmente a mujeres lesbianas, bisexuales y trans del entorno rural. Un trabajo coordinado con la Oficina de Igualdad de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Extremadura. El objetivo de Extremadura Visible es el de dar visibilidad a las violencias contra las mujeres LGTBI+, reforzar los procesos de participación y fortalecer las herramientas locales de atención a la diversidad. Podríamos enumerar multitud de actividades, pero lo más importante de todas ellas son las historias humanas que surgen gracias a su desarrollo, como por ejemplo la persona trans que gracias a un asesoramiento decide acceder al cambio registral de su nombre para que sea visible y que tenga su reflejo en el Documento Nacional de Identidad, la pareja de mujeres que por fin camina de la mano sin mirar hacia atrás, el adolescente gay de un pueblo pequeño que al ver una bandera entiende que su vida vale exactamente lo mismo que la de cualquiera. Hoy hacemos un llamamiento a la sociedad extremeña para que celebre la diversidad, para que luche contra la intolerancia y multipliquemos cada día los derechos conquistados. Porque cuando una sola persona es expulsada del nosotros, ese nosotros se hace más pequeño. Y aquí hemos venido a hacer un mundo mucho más grande en derechos. Porque diversas somos, diversas existimos. Y es lo que vamos a defender sin descanso. Y como cierre, vamos a dar paso a la proyección del vídeo institucional de esta campaña.
Pues muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición por si queréis formularme alguna pregunta. Muy buenos días. Por un lado, he escuchado colaboración con diversos ayuntamientos, pero no he oído el de Badajoz más allá del orgullo. No sé si hay esta semana o en las que vienen alguna colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz. Por un lado, respondemos esto y luego ya. Sí, en principio hemos puesto de manifiesto, he resaltado las colaboraciones que hemos tenido porque existen bien algún tipo de subvención o colaboración económica por parte de la Junta de Extremadura. Como saben, la Junta de Extremadura concede subvenciones nominativas a los ayuntamientos de Cáceres y de Mérida. A Badajoz no le concede subvención nominativa porque existe una subvención bastante importante económicamente hablando a la Fundación Triángulo para la organización de los palomos y evidentemente el retorno que tiene para la ciudad de Badajoz es muy importante. También hemos sumado el Ayuntamiento de Plasencia este año y de Montijo sin perjuicio de estar presente mediante colaboración económica en numerosas actividades, entre ellas pues algunas de las que he relatado que son desarrolladas o puestas en marcha por Fundación Triángulo y Extremadura Entiende. Se plantean, como hace Madrid, sirva Madrid de ejemplo, hacer una fiesta única, regional, que sea para visibilizar, que sea lúdica. Pues mire, este año ha sido la primera vez en la historia de Extremadura en la que se ha puesto en marcha de manera institucional una campaña para celebrar el Día del Orgullo. Hay que respetar, evidentemente, que dentro del ámbito de sus competencias, pues los distintos municipios y ciudades celebren su respectivo orgullo y, por lo tanto, el papel de la Junta de Extremadura es de apoyo institucional, de dar visibilidad a través de esta campaña y a través del apoyo económico a las distintas entidades y ayuntamientos dentro de la programación presupuestaria para ayudar o reforzar esa visibilidad del Día del Orgullo. Al menos por mi parte, la última, con la venia. Delitos de odio. Estamos bueno, en la primera mitad del año. No sé con qué estadísticas contamos, cómo están, denuncias, en fin. Pues mire, le puedo decir que las dos oficinas de LGTBI-fobia han atendido 57 casos en los 2 últimos años pues de personas que se han acercado y que han sufrido algún tipo de conducta o de comportamiento pues, LGTBI-fobia en su persona o su familia. Los datos judiciales los desconozco, pero bueno, se los podríamos facilitar. Tendríamos que acudir a la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es la que publica esos datos, pero bueno, les puedo decir que la respuesta judicial en Extremadura a los delitos de odio, lo mismo que la respuesta institucional, es muy contundente. Hola, buenas. Yo quería saber si se va a leer algún manifiesto, si va a haber algún manifiesto institucional el Día del Orgullo LGTBI. Pues en principio por parte de la Junta no va a haber ninguna declaración institucional porque esa declaración institucional se hizo como consecuencia del Día Internacional de la LGTBI-fobia, ¿no? De la homofobia, bifobia y la transfobia, que fue el 17 de abril. Ese es el día institucional, el día que recoge nuestra ley autonómica, sin perjuicio de que, con arreglo al artículo 6 de la ley extremeña, pues los poderes públicos y la Asamblea, y en este caso el Gobierno de Extremadura, está presente para celebrar y conmemorar pues, el Día del Orgullo y cuantos días pues, pongan de manifiesto o sean necesarios para visibilizar que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y, por lo tanto, que cualquier persona tiene cabida, desde luego, en nuestra comunidad autónoma. Y también le quería pedir una valoración de lo ocurrido en Cáceres este fin de semana, la retirada de la bandera LGTBI de la fachada del ayuntamiento. Mire, pues tolerancia cero frente a los intolerantes, frente a todas aquellas personas que utilizan la violencia o tratan de imponer por la fuerza sus ideas. Creo que este Gobierno ha trabajado, trabaja y trabajará firmemente por conseguir una igualdad real y efectiva para todas las personas, hombres y mujeres. Creo que nuestra tierra es lo suficientemente abierta para que quepamos todos y, por lo tanto, podamos desarrollar nuestro proyecto de vida familiar, nuestra propia personalidad o desarrollar cualquier ámbito de nuestra vida de forma libre, digna y respetuosa. Creo que cabemos todos. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Pues muchísimas gracias a vosotros.